Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez te presento la posición defensiva republicana de las DBs dentro de la serie de vídeos de exploración de lugares relacionados con la batalla del Ebro en la Guerra Civil Española. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. La posición republicana de les DBs estaba destinada a defender la zona de la Fatarella, y ya entrando podemos ver restos de los bivac que realizaban los soldados republicanos para dormir. En principio esto empezó siendo un campamento de retaguardia en el cual sencillamente la tropa hacía vida y se recuperaba del combate. Sin embargo, a medida que la guerra fue avanzando y las tropas franquistas avanzaban a través del Ebro y rompían el frente catalán, esta posición adquirió mayor importancia. La posición fue ocupada por la División Internacional 35 del Ejército Republicano Español, que lograría mantener la posición hasta la retirada total de las tropas republicanas de la zona, y ya una vez se retiraron estos, las tropas franquistas tomarían la posición sin haber entablado combate alguno. La importancia de la posición en sí es el hecho de haber participado dentro del escenario de la batalla del Ebro, que es el más importante acontecimiento de la Guerra Civil Española como conflicto bélico. Para que vean un poco cómo se veía el campo cuando esto estaba en actividad en aquel tiempo, aquí se pueden apreciar restos de trincheras y excavaciones hechas por los soldados republicanos que con el tiempo, pues bueno, se han ido sedimentando. Y aquí tenemos algunas recuperadas en materia de vivac. Enseñan cómo hacían ellos habitaciones y vida. Y es un concepto bastante interesante. Vean que hacían escaleras. Y después, a ver, tenemos que encender la luz. Tapaban con sacos terreros para así cubrirse un poco del viento. Y aquí dormían en grupos, principalmente para mantener el calor. Esto es una técnica, digamos, de supervivencia de vivac que, curiosamente, estos soldados republicanos ya la conocían y que esperamos poder mostrarles algo similar algún día dentro de los vídeos de supervivencia que nosotros hacemos. Sin embargo, esto no es el objeto del vídeo hoy, sino enseñarles la posición. Aquí tienen la segunda entrada, para que la vean, otra vez con escaleras, sacos terreros, para cubrirse, como almohada también, y salimos. Y ahora viene la segunda parte de la posición. En las que tenemos habitaciones improvisadas, en este caso hechas en la roca viva. Véase bien, vamos a alejarnos para que lo puedan ver. En las que había, en principio, una trinchera en la zona superior y esta zona en lo inferior, en los que tenemos esta elaboración con piedra seca, técnica de piedra seca, obsérvese, solo la juntaron, no la cimentaron y excavaron esto en la roca. Vamos a intentar ver si conseguimos entrar nosotros. Para que lo puedan apreciar. Cómo era. Tenías que entrar agachado. Voy a ponerme yo así para que puedas apreciarlo bien. A ver. Así para que me veas bien. Mírame. Tengo que estar completamente agachado en la posición. En principio, estos soldados, algunos tenían casco.
sea, recuerdo que dentro de los uniformes republicanos había cascos, supongo que no todos lo tendrían, y había que tener cuidado con la cabeza a la hora de salir de una trinchera de estas. Pero esto no es todo. Ahora viene la parte de la trinchera, la posición defensiva en sí. Y aquí empieza la trinchera en sí, la reconstrucción hecha, bueno, por los expertos, los arqueólogos, los historiadores que estuvieron trabajando aquí para recuperar esto y que podamos verlo ahora. Existen más posiciones como esta, allá arriba hay una, y al parecer estos soldados republicanos aprovecharon una vieja instalación de cal para realizar esta posición defensiva. Ven, miren, aquí tenemos una posición, más arriba hay otra, y en principio había más esparcida por la montaña, ya que aquí lo que había era una división republicana. Para que se vea, en principio la profundidad era mayor, lo que pasa es que con la sedimentación del terreno, con el paso de los años, estamos hablando de un conflicto que ocurrió en el año 1936, y los combates aquí se libraron alrededor de diciembre de 1938, ni siquiera llegó a los inicios del 39, ya que la defensa republicana cayó muy rápidamente en Cataluña después de la batalla del Ebro. Y esto formó parte de los escenarios, a ver, que lo vean bien, los escenarios de la batalla del Ebro. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.